Biografía de Agatha Christie. Biografía 2x4. Los tiempos cambian, y por primera vez en una de estas novelas se nos hace referencia a que la víctima era doncella. Se habla de crímenes sexuales, y los temas de Mrs. Christie se vuelven audaces. Los maridos pasan la noche con sus amantes, las parejas se besan en público apasionadamente. Las protagonistas son ahora bellísimas mujeres de fama internacional, ante las que se rinden hombres multimillonarios. Las modas han cambiado también, con largas melenas lisas que ocultan parte de la cara, los tacones han aumentado en 10 centímetros, y las faldas ceñidas marcan provocativamente las curvas. A ello contribuyen no poco los estrechos jerseys. Hacia finales de los 40 se introduce el tema de la droga. Los personajes beben whisky a gogo. Ya está de moda el bikini y las mujeres tornan el sol desnudas de cintura para arriba. El tema del servicio doméstico y de su escasez es un leitmotiv en estos relatos, reflejando quizá una obsesión de la autora, que deja traslucir en sus personajes, desde la más sencilla ama de casa al más encumbrado político. Los antiguos y fieles sirvientes han sido sustituidos en los primeros años 30 por asistentes que trabajan por horas, y ello parece constituir una verdadera tragedia. Es poco menos que imposible hallar un jardinero eficiente. 57. Vemos más tarde mencionados los primeros platillos volantes, ovni, los alimentos congelados, y en las casas el horno de la cocina está provisto de un regulador de la temperatura, una especie de cerebro electrónico. 62. Se introduce la televisión, el uso del bolígrafo, y las modernas teorías psicológicas revolucionan los antiguos conceptos. Ya en los años 60 se nos habla de los Teddy Boys, y de los últimos inventos de que tiene noticia la autora. Aviones a reacción, lavadoras, frigoríficos, exprimidores, se consume el pescado congelado, y los supermercados están de moda, cosa que no parece agradar a Agatha Christie. Las cortinas de nylon sustituyen a las de encaje de Nottingham, y la gente no almuerza en el comedor, sino en la cocina, la tecnología lo inunda todo ahora, desaparecen formas clásicas de industria y de comercio. La vida familiar se ve truncada, los jóvenes se van de sus casas y surgen innumerables conjuntos musicales, con sus músicas trepidantes, mientras legiones de muchachos recorren el mundo de un extremo a otro, buscando la nueva liberación y cayendo en las redes implacables de la miseria y la muerte. Se dejan crecer los cabellos, y reniegan de una civilización que les han legado los adultos. El cerebro electrónico ha llegado a dominar a su creador, el hombre. Incluso Miss Marple trata de ponerse al día. Su curiosidad la lleva a consultar libros sobre temas sexuales aunque, según ella confiesa, ha conocido sin moverse de su pueblo violaciones, incestos, perversiones de todas clases, de las cuales no tenían noticia ni siquiera los cultos hombres de Oxford, que se dedicaban exclusivamente a escribir libros. 69. Submarinos atómicos, informática, cabellos a lo Beagle. Los periódicos publican continuamente reportajes sobre delincuencia juvenil, plaga de la época. Muchas personas desequilibradas andan sueltas, por estar completas las plazas en las casas de salud. Estamos en la era de los antibióticos, y los supermercados siguen atormentando el sentido tradicional de la novelista. Y hay que andar de un sitio para otro empujando un carrito de alambre, comprando artículos que no quieres comprar. 75. Se han descubierto los trasplantes de corazón, y está a la última la píldora anti-baby. La autora se refiere a las enfermedades de Mao, a las luchas del Vietnam, al conflicto árabe-israelí. Nadie había abusado de una menor en el transcurso de las últimas horas. Esto constituía una sorpresa y, por si fuera poco, para colmo de males, han hecho su aparición las computadoras. 75. La novelista está cansada. Contempla el mundo con mirada serena, doliéndose, pero aceptándolo. Al fin y al cabo, nunca dejará de ser una mujer abierta a cuanto la rodea. Su cuerpo no responde como antes y, según ella misma, su memoria empieza a jugarle malas pasadas. Sus personajes reflejan el cansancio, los años tampoco pasan en balde para ellos. Sobre el crimen y el asesinato se cierne una suerte de fatídica serenidad. Los tipos y la moda. Agatha Christie tuvo siempre buen cuidado de proporcionarnos puntuales detalles acerca del aspecto físico de sus personajes, así como de las modas y de la decoración del hogar. Sobre todo en su primera época, abundan en sus libros las descripciones físicas minuciosas. Bellos ojos azules, cabellos rojizos, muchachas esbeltas, caballeros rubios, altos y elegantes, como si todos los personajes hubieran pertenecido a una nobleza de opereta. En ocasiones resultan trasnochados por demás, y también por demás ingenuos.
La época victoriana parece prolongarse indefinidamente. Las damas llevan sombreros de plumas, las señoritas rícitos dorados y siempre un encantador sombrerito, a ser posible de color rojo, que les cubre la oreja. Es evidente la preferencia de Mrs. Christie por unos mismos escenarios, y por muy semejantes personajes. Viejas solteronas y sus amigas, coroneles retirados, doncellas y asistentas, costureras, enfermeras, sobrinas y cuñadas de la víctima. Entre los escenarios predomina la casa victoriana enclavada en el centro de un jardín más o menos frondoso y cuidado, cerca de la ciudad o de un pequeño pueblo de las cercanías de Londres, con sus chismes entre comadres, su médico, y el correspondiente hotel de camareras. Con el transcurso de los años, la autora comienza a criticar severamente el aspecto y la vestimenta de las jóvenes generaciones. Los muchachos se dejan crecer el pelo, Beatles, existencialistas, gamberros. Está de moda entre las damas el uso de peluca, hace años que ha terminado la segunda conflagración mundial. Está usted hablando de la guerra, y la guerra hace muchos años que terminó, 71, minifaldas, vestidos culote, es la moda de los tiempos que corren. Estamos en los años 70, y la autora cuenta ya los 79 de su edad. Los viajes. No era corriente, en los años de juventud de Agatha Clarissa Miller, que una jovencita viajara más allá de las fronteras de su propio país. Sabemos que ella sí lo hizo. La familia disfrutaba de un relativo desahogo económico y la muchacha conocía, como se ha dicho ya, la Riviera, había vivido en el Cairo y visitado algunas islas del Mediterráneo. Conoció luego, como también sabemos, África del Sur, Oceanía y América, y además el Oriente Medio. Todos estos viajes los vemos reflejados en sus novelas a lo largo de su vida. De su viaje a África del Sur con el coronel Christie extrae el material para El hombre del traje color castaño 4. El libro, más que una historia policíaca, es un relato de aventuras. Más adelante, avanzados ya los años 30, hay una novela cuya acción transcurre en Mesopotamia, teniendo por escenario la casa que ocupa 10 una expedición arqueológica. La autora describe aquí un ambiente que conoce muy bien, lo que produce una cierta lentitud en el relato. Hay una larga descripción de casa y anejos, así como de la labor de los arqueólogos. Más tarde utiliza su conocimiento de Egipto en la actualidad, 30, y volviendo atrás en el tiempo nos hace vivir las riberas del Nilo en tiempos antiguos, hacia el año 2000 antes de nuestra era, en una historia llena de encanto mágico, y para la cual tuvo que documentarse extensamente, 45. Compartimos también en sus libros el ambiente de la Riviera, visitamos la isla de Ajaccio, así como una bella isla española del Mediterráneo, y ya en los años 60 acompañamos a la señorita Marple en unas vacaciones transcurridas en una isla del Caribe. Mrs. Christie menciona repetidamente a España, e incluso hace alusión en términos elogiosos a nuestra santa nacional, Teresa de Ávila. La gastronomía. Cualquiera que haya tratado de ahondar en la personalidad de Mrs. Christie sabe que una de las grandes debilidades de su vida fue la buena mesa. Agatha Christie fue, sobre todo en los años de su madurez, una mujer de grandes proporciones físicas. Es indudable que nunca hizo ascos a una buena comida. Los menús de aquel tiempo estaban compuestos por varios platos, a los que seguían dulces y postres de cocina. Hay en sus libros desayunos verdaderamente suculentos, y advertimos una avidez especial de los protagonistas por los platos exquisitos. Omelette aux champignons, blanquette de beau, petits pois à la France, y. Para terminar, baba o rum 29. O bien consomé, lenguado a la parrilla, costillas de cordero con guisantes y fresa con nata 50. Habían cenado lenguado Verónica, seguido de escalope de ternera a la milanesa, que precedieron a poire flambé. Bebieron Pouille y Fouisse, luego Corton, Poirot, que no gustaba del Oporto, bebía una copita de crema de cacao, los personajes se sirven continuamente tazas de té o café, lo que con probabilidad haría la autora para ayudarse en su duro trabajo. Tampoco se desprecian las excelencias de las antiguas tisanas hechas con hierbas. Té de amargón, frutos del escaramujo, con los años, la novelista perdió la ligereza detalle que muestran las fotos de su juventud. Ella misma confiesa que ganó más de 10 kilos durante la Segunda Guerra, a causa de las muchas patatas que había comido. Mientras escribía sus novelas se veía a menudo impelida a comer y, para limitar de algún modo la ingestión de calorías, consumía enormes cantidades de manzanas. En algunas revistas aparece, siendo ya casi una anciana, manejando cazuelas en una bonita cocina, mientras la ayuda en su quehacer su sonriente y bonachón segundo marido, Max Mallowan.
Las fotografías nos muestran la típica imagen de una familia bien avenida, donde los placeres de la buena mesa no son ajenos. El tema autobiográfico, cómo no, es una constante en estas novelas. El escritor es un ser reservado, y su ocupación absorbente, por otra parte, lo priva del cultivo de amistades asiduas. Se encuentra solo, con sus personajes, y tiene necesidad de sincerarse. Como todo ser humano, y aún con mayor motivo, necesita manifestar sus preferencias, sus ideas y sus miedos. Por mucho que trate de ocultarse tras la voz del narrador, son sus propias vísceras las que dan forma al relato. Desde el más encumbrado poeta al más ínfimo cultivador de la subliteratura de kiosco, todo escritor va trazando en sus personajes un retrato de sí mismo, y ello a veces de forma totalmente involuntaria. Los personajes son como hijos suyos, mucho más que hijos. Son trozos de él, y de su sensibilidad. Ven lo que el autor ve, sienten lo que él siente, son como los negativos de su personalidad. Y Agatha Christie, como todos, tiene que valerse de vehículos tan opuestos como Poirot o la señorita Marple, para decirnos lo que piensa. No en vano el conjunto de la obra de un escritor es su propia y minuciosa biografía. Ella hace alarde de sus conocimientos sobre ópera, 12, nos cuenta sus preferencias en literatura, 22, y usa de su experiencia en el bridge en forma que a los no iniciados puede parecer excesiva, 26. Se muestra documentada acerca de los cultivos de bacterias, y sobre el origen histórico de ciertas joyas. En una de sus novelas, una mujer con su hija pequeña va a ser abandonada por el padre por causa de una muchacha joven y hermosa, 41. Vemos por otra parte hechos criminales de la vida real, como si Mrs. Christie los hubiera leído en la prensa recientemente. Incluso hay cuestiones de poco interés que rozan la exposición autobiográfica, el ordenamiento de una estantería llena de libros, por ejemplo, a veces una gran cantidad de detalles domésticos llegan a hacer la lectura morosa, como cuando se nos obliga a seguir paso a 11 paso las actitudes y habilidades de un perro, 78. Se rememoran lecturas policíacas como El cuarto amarillo 68, y otras veces la autora utiliza recuerdos de su propia niñez. Un caballo de juguete, el Truelove, o coche de caballos con pedales, en Némesis 76, llega a darnos un curso de jardinería, iniciándonos así en una de sus aficiones predilectas. Espiritismo y parapsicología. Muchas de estas historias, sobre todo relatos cortos de la primera época, se refieren al tema de la parapsicología y el espiritismo, por los cuales Agatha Christie sintió una clara inclinación a lo largo de toda su carrera literaria, 54. Parece conocer a fondo las sesiones espiritistas, 12. En el misterioso Mr. King ocupa el tema un lugar importante, aunque los desenlaces carezcan a veces de sentido sobrenatural. El inspector movió la cabeza con ademanes negativos. El espiritismo no le había convencido nunca. Todo lo más, podía creer en una casual coincidencia 14. En una novela de la señorita Marple, la anciana dice: hay que considerar los hechos y descartar toda esa atmósfera de deidades paganas, que no me resulta agradable 16. Hay, por el contrario, un caso de premonición que no encaja en absoluto en la teoría de Mrs. Christie, 34. Ya en los años 60, la autora incluye en uno de sus libros El vudú y la brujería, en los que se ha documentado con amplitud, 66. Sin embargo, ella no parece conforme con la teoría de atribuir a una tara mental una tendencia criminal, y así lo expresa repetidamente. En cuanto a ideas políticas, Agatha Christie era, como buena británica clásica, conservadora. En sus novelas de guerra se advierte una reserva absoluta frente al enemigo. En las primeras, escritas en los años 20, se percibe todavía la presencia de un reciente conflicto mundial. Los alemanes son como el malo del cuento, y si aparece uno que no lo es tanto, seguramente se deba a que no es realmente alemán, sino algún inglés disfrazado. No obstante, siente cariño y compasión por los pequeños, de cualquier nacionalidad que sean. Otro grupo político que suscita su horror es el de los comunistas. Parecen seres venidos del mismo infierno. Las nociones sobre comunismo, alemanes, etc., nos resultan hoy por demás simplistas. 2. Son curiosas sus observaciones de tinte político. En aquellos momentos, siendo un liberal independiente, se convirtió en rojo socialista. Y las apreciaciones burguesas de algunos personajes. Debía considerarse un joven afortunado. Era de excelente cuna, gozaba de buena salud, 21, intrigas internacionales, en forma marcadamente infantil, se dan cita en algunas historias, resultando de una ingenuidad un tanto cómica.
Después de 20 años, la Segunda Guerra Mundial hace volver a la autora a este tipo de relatos. A veces los motivos políticos se hacen incomprensibles, y en algunos momentos parecen verdaderos galimatías. Seguimos hallando curiosos comentarios. Ya sabes, los comunistas son muy crueles. Es parte de sus creencias el no detenerse ante nada. 53. En largas disquisiciones se barajan el tipo del fascista, del idealista utópico que fía en la fraternidad universal, etc. No obstante, el enfoque dado a la mentalidad totalitaria y pseudo-religiosa, ante la cual se inclinan las frentes aparentemente más dotadas, con un fervor idólatra, es obvio que se da en la realidad y en todos los tiempos, aunque ello pueda parecer increíble. 59. La autora está apegada a las tradiciones inglesas, se duele de su desaparición y las añora, como nos demuestra en novelas como En el Hotel Bertram. Aún así, la tesis de este libro revela que es ocioso el querer retener contra viento y marea antiguos ambientes y costumbres. La religión. Agatha Christie pertenecía a una familia de costumbres ordenadas, pero sin raíces religiosas demasiado profundas, y ello se refleja en su obra. Es una persona transigente, y evita en todo momento el espinoso tema. Su propio detective, Poirot, es un ferviente católico según propia confesión, pero no lo vemos nunca asistir a un acto de culto. En realidad, la escritora era una mujer liberal en cuestiones religiosas, no demasiado obsesionada por ellas. Creía en Dios y confiaba en la providencia, pero no nos la figuramos demasiado rezadora. La moralidad y el respeto a los demás ocupaban un lugar prominente en su vida. Yo, creo en la religión, no como mamá, sino como en una cosa histórica, pone en boca de un personaje femenino. 24. 12 y recursos de la profesión, trucos y formas de detección. Si se tiene en cuenta la enorme producción de esta autora, y la variedad de sus tramas, aun en el supuesto de que algunas historias coincidan en alguno de sus elementos, no es difícil suponer la ingente tarea, y el esfuerzo por procurarse nuevos recursos, falsas pistas, circunstancias que confundan al lector sin recordarle otras anteriores, y sin permitirle dar con la solución antes de lo que sería deseable. ¿Cómo se las arreglará el detective para desvelar docenas, e incluso cientos de hechos delictivos, y esto sin repetirse una y otra vez? ¿Dónde podrá encontrar la autora un tal acervo de elementos novelescos y de investigación policíaca? Sin duda, una de sus principales canteras sería la de novelas anteriormente publicadas por maestros en el género, siempre usando de la suficiente habilidad como para hacer parecer nuevas antiguas situaciones. Otra fuente de inspiración serían hechos delictivos sucedidos en la realidad, y sistemas utilizados por la policía. Sin embargo, estos no se basan nunca en el uso de artilugios extraños, de que habían abusado novelistas anteriores, y que otros más modernos utilizarían también. Las normas de detección de Mrs. Christie serán por lo común las psicológicas, y sus medios serán con frecuencia la sorpresa o el análisis de la personalidad del criminal. La base de sus investigaciones es el estudio de la naturaleza y de la mentalidad humana. El sistema varía dentro de cada personaje, y así Poirot es eminentemente cerebral, en tanto que Miss Marple se fija más en las oscuras pasiones del hombre y las debilidades de su corazón. En cuanto al matrimonio Beresford, sus recursos rozan a menudo la aventura, y no pocas veces se apoyan en la suerte o el azar. No es habitual en estas novelas un hecho como el sucedido en El misterio de Sans Souci 39, cuando Tony Beresford, por causa de un accidente fortuito, va a dar con el pie en el dispositivo que abre una cámara secreta. La no repetición de estas circunstancias dice mucho a favor de la autora. Es sabido, y Agatha Christie lo va a suponer por boca de alguno de sus personajes, que en su primera época sus conocimientos sobre la actuación policial eran escasos. Más tarde trató de imponerse en ellos, cubriendo una gran laguna. Tampoco es corriente hallar en estos libros descripciones sobre el transcurso de un juicio, aunque haya alguna excepción, un triste ciprés. Varias veces menciona en sus obras la existencia de bibliotecas sobre temas de criminología y es de suponer que ella misma fuera dueña de una, y que tratara de ampliarla en lo posible, reuniendo el mayor número de volúmenes que estuvieran a su alcance. En cuanto a los que fueran imposibles de hallar en el mercado, siempre le quedaba el recurso de consultarlos en las magníficas bibliotecas públicas londinenses. Esto, junto con su prolífica imaginación, le proporcionaría los elementos necesarios para la trama de sus novelas. Hay que pensar que estudiaría asimismo los delitos reales que publicaban los periódicos, componiendo así un catálogo completo de datos y trucos, que luego aderezaría con sus atractivos ambientes, detalles domésticos de todo tipo y variados personajes.
Ya en el año 1926, hace referencia al detector de mentiras, y al uso del dictáfono. 7. En la novela Navidades Trágicas se habla del hecho de cerrar o abrir una llave con pinzas desde fuera, lo que denota la mano de un especialista, como es el policía que resulta culpable. Más tarde, una anciana asesina ha aprendido el truco en las novelas policíacas. 35. Hay que aguardar hasta los años 40 para que se nos haga notar la identificación de un arma por medio de las estrías. La gente lo conoce, gracias a la multitud de novelas policíacas que se escriben. Hacía muchos años que el sistema era corriente en cualquier investigación de carácter criminal. En Destino Desconocido 59, la autora enumera como sistemas de detección las huellas de una mano en pintura fluorescente, así como un detector Geiger que localiza una pitillera de plomo, que a su vez emite radiaciones. 13 falsas pistas. Agatha Christie es uno de los autores policíacos más prolíficos en este campo. Se complace suministrándonos continuamente pistas falsas, en las que es maestra. Son los escalones en que tropieza el lector, más o menos avisado. El estado psicológico de este es el de una atención continua, no pudiendo perder una sola línea del relato. Otro tipo de novelas son susceptibles de que puedan ser eliminados párrafos e incluso páginas enteras, pero aquí no hay que prescindir siquiera de un punto o una coma. La historia policíaca es un reto, una lucha de inteligencias entre el autor y el lector, y en cualquier momento aquel puede dejar deslizarse un dato aparentemente nimio, pero vital para el esclarecimiento del misterio. Por eso el lector no baja nunca la guardia, se mantiene en una tensión vigilante, acechando en cada renglón un gesto, una palabra, un dato arteramente escondido. De ello se aprovecha el novelista policíaco, tendiendo falsas pistas, palabras o gestos que tienen un doble sentido, y nos confunden. A veces todas las circunstancias acusan a un personaje, y entonces desconfiamos. O al contrario, otro parece libre de sospechas y pensamos en él como culpable. Pero es posible que el arma resulte de dos filos, y el novelista sepa de antemano lo que nosotros vamos a pensar. El autor juega siempre con nosotros. Es posible que al final aquella persona resulte ser culpable, o bien que no lo sea. En esto consiste el juego. Advertimos que una mujer puede mostrarse extremadamente cansada, pero nunca será por el motivo que aparece a primera vista, sino por uno muy distinto que se nos oculta. Del mismo modo habrá personajes altamente sospechosos, que resulten inocuos, y con insinuaciones encubiertas se nos hará sospechar de todo el mundo. En Muerte en las nubes, por ejemplo, se ofrecen pistas falsas muy sutiles, tales como la flauta que lleva el doctor, y con la cual puede haber disparado una flecha, utilizándola como cerbatana. El lector que se las da de avispado sospecha del médico, de su flauta y del hecho de haberse inclinado sobre la muerta. Pronto veremos que todos los viajeros llevan en sus equipajes un número sorprendente de objetos también sospechosos. Boquillas, plumas estilográficas, etc. Hay una cierta forma artera del narrador para hacer recaer las sospechas en algún personaje. La mano izquierda de Anne se crispó sobre el brazo de mimbre del sillón. Se usa el truco de hablar con alguien que no existe, o se utiliza en sentido contrario. En realidad, la víctima estaba viva todavía. En Matar es fácil, el lector puede darse cuenta desde un principio de que la señorita Pinkerton no se había referido concretamente a un hombre al hablar de la mirada del asesino. El asesino era una mujer. No contando con el lugar cerrado característico de estas historias, la autora demuestra que también es posible, en un lugar público, limitar el número de los sospechosos gracias a alguna circunstancia. En el templete de Nasse House, por ejemplo, la muchacha no hubiera abierto la puerta a un desconocido. Navidades Trágicas es una de las pocas novelas de la autora en que el criminal resulta ser el policía. Ciertamente, ese desenlace no resulta nunca demasiado convincente. Tramas paralelas. No pocas veces se ha pronosticado la inminente muerte del género policíaco, y de haber seguido como en sus comienzos es lo cierto que pronto se habrían agotado los recursos. Pero Agatha Christie encuentra un medio para insuflar nueva vida a sus historias. Se trata del uso de tramas paralelas. En sus novelas hay siempre un asesinato, y este, a ser posible, debe ir relacionado con otros, que son como su preparación o su consecuencia. Todos forman un bloque compacto y sin resquicios. Se trata de la trama principal, más o menos complicada, donde juegan una serie de personajes en mayor o menor número. Ello es imprescindible para que exista una verdadera novela policíaca. Es diferente el relato corto, que puede basarse en un delito menor, un robo o un rapto, por ejemplo.
Pero lo que distingue a estas obras de otras anteriores, más sencillas y menos sofisticadas, es que aquí la trama principal no suele estar sola. Junto al caso de asesinato, que sirve de base, se manejan otros hechos sin ninguna relación con el principal, pero entrelazándose con él. Aquí sí entran en juego sucesos menores, como robos, ocultamientos de personalidad, o chantajes. Los personajes que protagonizan estas tramas secundarias se mezclan con los principales en forma casual, viven su propia vida, aunque habiten los mismos lugares e incluso, por razones de casualidad, se vean involucrados e incluso resulten principales sospechosos en el hecho principal. La fatalidad los ha llevado al 14 escenario del crimen, y se han visto apresados por una serie de circunstancias que los acusan, sin que ellos, por una u otra causa, casi siempre de carácter delictivo, puedan defenderse. Con el asesino de ancianas puede cruzarse el chantajista ajeno al caso, o la ladronzuela que proyectaba robar a la víctima y que se encuentra con que ésta ha sido asesinada. Son jugarretas que gasta la vida. Ya en los primeros años 30, en su obra El misterio de Sitaford, la autora emplea un claro ejemplo de lo dicho. Hay aquí dos tramas que se entrelazan, confundiendo al lector con falsas pistas. La secundaria aquí es la fuga del marido de Mrs. Willett, y padre de su hija. Más adelante, en un triste ciprés se repite el sistema. Existen falsos indicios, suministrados por una trama paralela. Pero no hay que pasarse de listo pensando, por ejemplo, en la novelista Ariadne Oliver como en una posible sospechosa. En Poirot en Egipto el detective acorrala a un personaje y casi lo acusa, aunque luego resulta que es tan solo el protagonista de unos hechos ajenos a la historia principal. También en el caso de los anónimos se juega con el lector hasta las últimas páginas. Se usan una serie de tramas secundarias, a fin de desorientarlo. Se haría demasiado larga la relación de casos semejantes. Baste decir que en la novela En el Hotel Bertram hallamos uno característico. Una organización criminal que actúa desde el hotel, y por otra parte una historia particular y humana. Tiene un importante lugar en las novelas que nos ocupan la resolución de hechos pretéritos, sobre los que el tiempo parecía haber corrido un espeso cortinaje de olvido. Ello no es exclusivo de la ficción, y tanto la vida real como la historia de la criminología, nos hablan continuamente de los casos cerrados, que se creían resueltos y ha habido que resucitar al cabo de los años, porque alguna importante y nueva circunstancia así lo requería. Hombres condenados por asesinato que luego resultaron inocentes, cuando el verdadero culpable en su lecho de muerte, o sorprendido en un nuevo delito, confesó su culpabilidad en el hecho ya erróneamente juzgado. Algunos casos pudieron remediarse, en otros la muerte a manos de la sociedad de un ser inocente sirvió de imperecedero baldón a esa misma sociedad. Otras veces, crímenes escondidos durante muchos años, y que nadie sospechaba siquiera, salieron a la luz por diversas circunstancias. Es el caso de los asesinos múltiples quienes, incluso ostentando una morbosa complacencia, una vez que se han visto perdidos confiesan una serie impensable de crímenes. Inundaciones y desbordamientos de los grandes ríos han dejado al descubierto multitud de cadáveres cuya existencia se ignoraba. ¿Cuántos suicidios, cuántos accidentes no habrán sido tales, sino asesinatos? ¿Cuántos culpables no convivirán en sociedad, confiados y tranquilos, pasando por honrados comerciantes, o por familiares intachables? La historia de la criminalidad está llena de casos como estos, que no son exclusivos de las novelas. Muchos datos nuevos son aportados por la casualidad, y obligan a los jueces a revisar expedientes antiguos. En las circunstancias antedichas se basa Agatha Christie para desenterrar estremecedoras historias de crímenes y de criminales. En ocasiones se trata de un inocente que cumple condena, que está recluido en un reformatorio o en un manicomio. Estos relatos resultan doblemente electrizantes, ya que juegan con un elemento mágico como es el pasado. Ampliando, por otra parte, la dificultad que tiene el detective para descubrir los hechos, ya que los años han borrado huellas y han suprimido en parte a los testigos. En un triste ciprés se presentan los hechos en forma retrospectiva, cuando una muchacha está siendo juzgada por asesinato. El recurso se usa nuevamente en el caso de los anónimos, así como en Cinco cerditos, Cianuro espumoso, y en Inocencia trágica. En La puerta del destino, última obra de la autora, Tom y Tupence Beresford abordan por primera vez la resolución de un crimen pretérito, cosa que ya habían hecho los otros detectives de Mrs. Christie, Poirot y su amiga Ariadne Oliver, y también la señorita Marple. Esta lo llevó a cabo anteriormente en Némesis, y volverá a hacerlo en la novela póstuma de la autora, Un crimen dormido.
Relaciones entre las historias, aunque una novela sea independiente de todas las demás, no solo el detective sirve de conexión entre unas y otras. La obra de un autor forma un todo y las novelas son 15 vasos comunicantes por donde transcurren hechos y personajes en mayor o menor grado. Es una tentación para el escritor el volver a recordar sucesos antiguos que aparecieron en libros anteriores, y circunstancias ya conocidas. Esto es una constante en la obra de Mrs. Christie. Biografía generada por Biografías en Español.